Vamos hoy sí realmente a terminar el tema claves e impedimentos para entrar en la tierra prometida. Hemos estado viendo las claves y quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Tenemos Hebreos 11:8 como nuestro texto base, 8 al 10 realmente. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En este pasaje encontramos entonces esas tres claves o elementos que utilizó Abraham, padre de la fe, para recibir su herencia: creer, obedecer y habitar o permanecer. Hemos visto ya creer. ¿Qué es creer? No es otra cosa que tener fe en la palabra y las promesas de Dios. Es cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas a pesar de las circunstancias, a pesar de que todavía no la vemos hecha realidad. Cuando hacemos eso, cuando creemos así, mostramos verdadera fe. En segundo lugar, el segundo elemento es obedecer. En el versículo 8 de este mismo pasaje dice que Abraham obedeció para salir. Sin embargo, veíamos que Abraham obedeció a medias, porque salió en primer lugar, salió de su tierra, pero se llevó a su parentela, su padre y su sobrino. Y en segundo lugar, Dios le dijo que fueran a Canaán, y él fue a Harán, y solo pudo continuar con su camino cuando Taré, su padre, murió allí. Por un lado, a veces cosas muy cercanas a uno, o personas muy cercanas a nosotros, se pueden convertir más bien en un freno para que nosotros podamos seguir hacia adelante el camino y el propósito que Dios tiene con nosotros. Y por otro lado, es posible seguir caminando el camino de Dios, conservando aún ciertas cosas en nuestra vida que algunos lo llaman pequeñas zorras, pero no es lo ideal, porque esas pequeñas cosas que dejamos sin tratar en nuestra vida, por decirlo de alguna manera, tapan el canal de nuestra vida espiritual, impidiendo que el río de Dios, del fluir del Espíritu, corra en nosotros para transformarnos, limpiarnos y también que fluya hacia los demás. Dios quiere obediencia que lleve a la dependencia, porque el sello de todo pecado, decíamos también, es desobediencia que implica independencia. Cuando me alejo y me vuelvo independiente, a causa de esto voy a ser afligido y tratado para volver a Dios. Vamos a continuar entonces ahora sí con nuestro tema. Seguimos todavía en el segundo aspecto y vamos a ver Lucas 4:4. Dice así: Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Resulta que dice que de toda palabra. Jesús no arguyó o argumentó con el diablo en este pasaje que tiene que ver con la tentación en el desierto. Él dependió de la palabra, declaró la palabra. Así que la dependencia nos va a librar de todo. La raíz de todo pecado, repito, es desobediencia, que lleva a independencia. Porque me sujeto entonces a lo que a mí me parece, y cuando hago eso, el que está reinando es mi yo. Así que todo acto u obra independiente, aún en el servicio a Dios, nos está llevando a pecado. Dios no nos ha mandado a hacer muchas cosas, sino sus cosas. ¿Cuántas veces no hacemos por nuestra propia cuenta para parecer más santos y humildes un montón de cosas sin que Dios nos haya dicho? Bueno, Satanás lo que quiere es sacarnos de la posición que ya tenemos. Recuerden que Adán y Eva tenían el conocimiento del bien y del mal en Dios, pero al caer lo pusieron en ellos mismos, porque ellos habían sido hechos a su imagen y semejanza. Así que la verdad es que muchos de nosotros nos la pasamos así, decidiendo por nuestra cuenta y viviendo en este conocimiento independiente al de Dios y su palabra, que es el conocimiento del bien y del mal. Satanás hizo que Eva viera todo lo bueno de los otros árboles. Miren lo que dice Génesis 2:9. Dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida que está en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Vamos ahora al capítulo 3 de Génesis, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que los cristianos somos muy capaces para hacer muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero ¿cuántas hacemos realmente según su voluntad perfecta, según la voluntad de Dios?
La verdad es que Él quiere que hagamos todo confiando en Él y dependiendo de Él. Que no importe tanto lo que hagamos, sino que sea algo, que lo que hagamos sea algo que esté en su corazón. El árbol de la vida es el árbol que asegura la vida de Dios en confianza y dependencia. El hombre en el Edén lo podía comer. Y lo que Dios quiere es que todos los hombres coman de Él y vivan de Él. Porque eso significa dependencia y alimento. Y hay una frase que quiero que recordemos. Ojo, Dios no ha hecho nada en mí, sino en Él, en Cristo. No podemos confiar en nosotros en nada, sino en Cristo. No hay nada, escúchamelo bien, en nosotros mismos con que podamos agradar a Dios. En nuestro viejo hombre seguimos siendo tan iguales hoy como antes de recibir a Cristo. Dios no va a preguntar qué tan fructífera es tu obra. La pregunta clave de Dios va a ser, ¿quién la hace? ¿La haces tú o la hago yo? Quiero decir algo más. Ustedes saben que la Biblia está llena de promesas y también abunda la profecía. Como ha abundado la profecía, la palabra profética en las vidas de muchos de nosotros. El Señor aseguró que estaba listo a bendecir y a menudo habla de cosas que se propone hacer en el futuro en nuestras vidas. En ambos casos siempre hay condiciones y encontramos siempre junto con estas palabras proféticas el llamado de Dios a ajustarnos a su voluntad para que su promesa pueda bendecir y ser alcanzada por el obediente. El capítulo 28 de Deuteronomio constituye un ejemplo clásico tanto de las promesas como las profecías de Dios. Yo les animo a que lo lean, ¿no? Para que puedan ver las bendiciones prometidas al obediente y los juicios que se predicen para el desobediente. Aquí encontramos otra parte, o más bien por otra parte, un ejemplo del propósito de la profecía predictiva en la Biblia, que es advertir y enseñar obediencia y una vida fructífera. Y nunca, escúchemelo bien, se da para satisfacer, suscitar curiosidad o promover la adivinación o algo parecido. En Mateo 24, el Señor Jesús pronuncia varias profecías sobre las cosas que vendrán. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vemos cómo el Señor solamente propone a los discípulos una norma práctica. Él les dice, velad, en el versículo 42, velad. Mateo 24, 42 dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En otro lugar, también nuestro Señor indicó que las profecías predictivas también son dadas para apoyar nuestra confianza en la soberanía y la omnisciencia de Dios, quien tiene el control de los acontecimientos y conoce el fin desde el principio. Miremos sus palabras en Juan 13, 19, Juan 14, 20 y Juan 16, 4. Juan 13, 19. Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que soy yo. Juan 14, 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Finalmente, Juan 16, 4. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Miren vemos cómo se enfatiza en 3 ocasiones el propósito de su predicción. Para que cuando suceda, creáis que soy yo. Es decir, el Hijo de Dios, el Mesías, que el Señor reciba toda la gloria. Entonces la segunda clave para recibir nuestra herencia, como hemos estado viendo, es obedecer. Pero notemos que dice que Abraham obedeció para salir. Aunque hablaremos más adelante acerca de salir en la última clave, hablemos al menos un poquito ahora acerca de salir. ¿Cuál es ese primer salir? Leamos Hebreos 13, 13 y 14. Dice así, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Bien, los cristianos judíos eran ridiculizados y perseguidos por judíos que no creían en Jesucristo como el Mesías.
Y una gran parte del libro de Hebreos les dice a ellos que Cristo es mucho más grande que el sistema expiatorio, es decir, el sistema de sacrificios que existía antes de Cristo. En esta parte del texto, el escritor del libro llega al punto culminante de un extenso argumento concluyendo que será necesario salir del campamento y sufrir con Cristo. Según la ley, escucha esto dice el autor, pero según la ley estar fuera del campamento significaba no estar limpio. En la época del Éxodo, quienes estaban ceremonialmente impuros, debían permanecer fuera del campamento, pero Cristo sufrió humillación fuera de las puertas de Jerusalén en nuestro favor. Entonces, había llegado el tiempo para que los cristianos judíos declararan su lealtad a Cristo por encima de cualquier otra lealtad, para que optaran por seguir al Mesías sin que importara el sufrimiento que pudiera significar esto. Tuvieron que salir fuera del confinamiento que les daba la seguridad de su pasado, de sus tradiciones y de sus ceremonias para vivir por Cristo. Bueno, esto es aplicable para nosotros también. Y creo que vale la pena que nos preguntemos seriamente y de una vez por todas, ¿qué nos detiene para ser totalmente leales al Señor Jesucristo, a su obra y poder seguirle sin excusas? La verdad es que no deberíamos estar atados a este mundo porque todo lo que somos y tenemos en cierto sentido es temporal. Solo nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Él va a permanecer. Así que no almacenemos nuestras riquezas. Hagámoslo en el cielo, como nos dice el siguiente texto, Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, hacer tesoros en el cielo no es solamente entregar el diezmo y ofrendar generosamente, sino que lo podemos lograr también con cualquier acto de obediencia a Dios. Tiene sentido decir que cuando damos financieramente a la obra de Dios, estamos invirtiendo en el cielo, eso es verdad. Pero nuestra intención debería ser buscar el cumplimiento de los propósitos de Dios en todo lo que hacemos, no solo en lo que hacemos con nuestro dinero específicamente. Abraham al principio tuvo que salir de muchas cosas que constituían su seguridad. ¿Para qué? Para seguir el llamado de Dios. Y esto nos habla de un primer salir. Salimos a Dios al aceptar a Cristo en nuestras vidas y entramos por esa puerta que es Él. Sin embargo, hay mucho más que decir acerca de salir en otra dimensión, pero eso es lo que miraremos más adelante. Vamos a ver ahora la tercera clave, volviendo a nuestro texto base. Vamos a leer Hebreos 11:8 para recordarla. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces la tercera clave es habitar. Aquí dice el versículo 9 que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Bueno, la gente de fe, lo quiero repetir una vez más, tiene esta característica. Una vez que salen se convierten en peregrinos, nunca dejan de serlo, nunca dicen haber llegado a la meta, van peregrinando. Esto nos habla de un habitar dinámico en movimiento en la tierra prometida, yendo de gloria en gloria. Entonces, ¿qué pasa? Muere su padre Taré y Abraham se acuerda de lo que Dios le había dicho, ¿no? En Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él se acordó, Dios me dijo que es a Canaán. Yo no voy a quedarme en el camino, entonces voy a seguir hasta la tierra prometida. Vamos a ver ahora el versículo 5, Génesis 12. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Se reanuda su viaje, ¿no? ¿Y llegan a dónde? Pues miremos lo que dice el versículo 6, Génesis 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem,
hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Esto sí que es interesante. Llegan hasta Moré, que ya queda en Canaán. Un versículo antes ha dicho, salieron para Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y cuando llegan a Canaán, llegan justamente a este lugar llamado Moré. Miren qué lindo, Moré significa lluvia temprana, fluir, ser el primero, rociar. Bueno, gloria a Dios, esto fue lo que la iglesia vivió al principio, esa estación de la lluvia temprana. Esto nos hace recordar que la palabra dice, habla de la lluvia temprana y después la lluvia tardía, también, cuando en su tiempo. Bueno, llega Abraham y se ubica en el lugar correcto por fin, al lugar donde Dios quería, pero sigue hacia adelante porque todavía faltaba algo más. Génesis 12, 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Bueno, ustedes saben que el camino del patriarca era reconocido por los altares que edificaba. Y un altar habla en términos generales de la obra de Dios, de exaltar a Dios. Justamente en Moré, Abraham edifica su primer altar al Señor. Pero sigue hacia adelante todavía sabiendo que había algo más y llega a Betel. Betel significa casa de Dios. Y esto habla de haber llegado realmente al lugar donde Dios lo quería. Pero miren qué tremendo. Lo tremendo es que Betel está al occidente y Jai, otro lugar, Ai, está al oriente. ¿Saben qué significa Ai? Significa curva o recodo. Significa montón de ruinas. Es tremendo. Se dan cuenta que paralelo al lugar de Dios, paralelo exactamente al frente, al otro lado nada más visible está la posibilidad de devolverse, porque eso habla del recodo. Aunque ya se esté habitando en la tierra prometida, hay riesgos siempre presentes, ¿verdad? Y para poder habitar y permanecer debemos estar siempre alertas, pendientes del Señor también para que esto no nos ocurra. Una cosa más que significa hay o hay, equivocarse. ¿Por qué están tan a mano estas dos posibilidades? ¿Por qué tan cerca la una de la otra? Bueno, siempre existe esa posibilidad. ¿Qué sucede? Si uno pierde de vista al Señor, aún estando en el lugar correcto, siempre existe la posibilidad del recodo, del retorno, del lugar donde uno da la vuelta y cambia la dirección. Deja entonces de ir ya en la dirección correcta y empieza a ir en otra dirección, cualquiera que sea, que por buena que sea, ya es equivocada, si no es realmente la dirección exacta que Dios quiere que tomemos. Y miren lo que pasa después, que lo que hay en ese lugar en hay, y lo que significa, en alguna manera influyó en la vida de Abraham, porque miren lo que dice el versículo 9, Génesis 12, 9. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. ¿Por qué? Si había llegado al lugar de Dios, a la casa de Dios, a Betel. Y es que es el Negev un desierto. Abraham empieza a descender al desierto y decaer. Y Negev traduce, significa estar reseco. Otra vez, ¿recuerdan que Arán habla de resequedad? Cuando ya había llegado al lugar de la lluvia temprana, cuando ya había llegado al lugar de la casa de Dios, ahora de repente otra vez a un lugar seco. ¿Y en dónde va a terminar su recorrido? Bueno, miremos lo que dice el versículo 10, Génesis 12, 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí dice que fue a parar a Egipto. Egipto, siguiendo con los significados, es el lugar de las criptas o el lugar de las tumbas. También significa comprimir o apretar. Así que Abraham se equivocó por completo en su camino. Afortunadamente, y gloria a Dios, pudo rectificar por lo que dice la Escritura en el capítulo 13. Génesis 13, 1 al 4. Dice lo siguiente. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot.
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Así que reanudó otra vez el camino para regresar al lugar correcto. Bueno, la iglesia es un camino que está viviendo, es un camino parecido, porque por alguna razón ese patrón del recorrido de Abraham se ha venido cumpliendo en la historia de la iglesia. Abraham dio todo ese recorrido, llegó al lugar de la lluvia temprana, al lugar de la casa de Dios, pero como digo, ya por alguna razón se desvió y terminó en Egipto. Ahora, no es que la iglesia de Cristo desapareciera, nunca desapareció, porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si Él está vivo, entonces la iglesia está viva. Claro, la expresión iglesia verdadera se hizo casi mínima en aquellos días. Entonces, ¿de qué cosa se nos llama a salir en nuestro habitar o peregrinar en la tierra prometida en cuanto a la iglesia? Número 1, salir de modelos que no se ajustan al modelo divino. Todo modelo que no se ajusta al modelo de Dios no le da gloria, no funciona, no sirve. Uno obvio es, por ejemplo, salir del estilo de vida del mundo. Entendiendo la palabra mundo no con la visión religiosa tradicional, sino como ya dijimos, mundo es el orden y la estructura en el cual o en la cual Dios no gobierna. En cualquier orden, en cualquier estructura en el cual o en la cual Dios no es el centro y Dios no es gobernante, eso es mundo. Todo modelo que no se ajusta al modelo de Dios y no le da gloria. Entonces, si hemos de salir, una salida completa nos habla, por supuesto, de salir a una nueva forma de pensar. Pero bueno, de eso hablamos bastante durante este año, cuando tocábamos el tema cambiando el chip. Entonces, primero salir de modelos que no se ajustan al modelo divino. En segundo lugar, salir de modelos establecidos en la iglesia, que aunque en un momento fueron dados por Dios según su dirección, ya cumplieron su tiempo. Hay una cosa que tenemos que entender, mis amados. Hay formas que eventualmente son usadas por Dios, pero Dios no se queda en ellas. Dios no unge las formas, Dios unge a las personas. Es como una ancianita que estuvo en Israel y estaba feliz porque compró la corona de espinas de Jesús, la original, en $1,000. Bueno, se parece a algunos por ahí que andan comprando aceite ungido, ¿no? Porque los hay. ¿En qué lugar la Biblia habla de aceite ungido? No, la Biblia habla de otra cosa. La Biblia habla de ungir con aceite y eso no es lo mismo. Así que, para redondear esto, Dios no se queda en las formas. Las usa eventualmente, pero la unción no está sobre ellas, sino sobre las personas. Hablando de salir de modelos, hace un tiempo ya Dios está llamando y trayendo su iglesia a volver a ser una iglesia apostólica, enviada, como era en el principio, y no como ha sido ya por mucho tiempo una iglesia pastoral. ¿Qué quiero decir? Aunque obviamente el pastor es tan importante como los demás ministerios, los otros 4 o dones de Cristo, quien realmente tiene la unción para gobernar y liderar la iglesia es el apóstol. Lo cual no significa que un pastor no pueda dirigir una congregación, solamente que para hacerlo bien tiene que tener cierta medida de unción apostólica en su ministerio. El ministerio genuino del apóstol ha venido siendo restaurado en todo el mundo para llevar a la iglesia a su plenitud, al cumplimiento pleno de la gran comisión, que incluye, como hemos oído otras veces, la comisión cultural, la transformación o el discipulado de naciones. Y se necesitan apóstoles a la cabeza para que esto suceda. Acompáñenme a la palabra. 1 Corintios 12, 28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero dice aquí que Dios ha puesto primeramente. Esta palabra primero viene de un vocablo griego que es protón, que significa primero en tiempo, lugar, orden e importancia, antes, al principio, principalmente, ante todo. Entonces la iglesia nació y fue establecida a través del ministerio apostólico. Y una iglesia fuera de ese orden no experimentará la plenitud de la unción, pues la unción fluye a través del orden.
Miremos lo que dice Efesios 4, 11 al 13 para precisar aún un poco más lo que estoy diciendo. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje nos dice claramente que los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fueron constituidos por Cristo hasta que se cumpla un propósito con la iglesia. El versículo 13 dice hasta qué y lo describe. Pregunta: ¿como iglesia hemos llegado a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? ¿A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? La verdad, no. Por consiguiente, todos estos 5 ministerios tienen que estar vigentes y operando a plenitud en la iglesia. Y cuando se cumple el objetivo aquí descrito, lo que yo creo, pese en nuestro espíritu, no es una imposición, lo que yo creo, no como entero. Lo que yo creo es que una vez se cumpla eso, es que como iglesia, ahí sí estaremos listos para la segunda venida de Cristo, cuando la novia esté lista, no antes. Una tercera forma de salir del conformismo. ¿Qué es conformismo? Pensar que en un Dios que se agotó en su iluminación y que ya dijo todo. Bueno, es cierto, en cuanto a la palabra, Dios ya lo dijo todo. Claro que sí, ¿no? Y lo dijo todo. Si Jesucristo es la misma palabra encarnada, ¿no? Porque la Biblia dice que el verbo se hizo carne. Si Él era la palabra encarnada, ¿cómo así que no dijo todo? Si Él era la palabra misma. Porque eso dice Juan 1:1. Y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. O sea, yo no estoy diciendo de ninguna manera que Dios tiene que añadir a su palabra algo. Y por eso yo no estoy hablando de revelación, sino de iluminación. De lo que hablo es de comprender verdaderamente lo que Dios ha dicho, de entenderlo y aplicarlo de verdad como Dios lo ha hecho. Es correr el velo, verlo de una manera diferente. Entonces, debemos salir de ese conformismo de pensar en un Dios que se agotó en lo que tenía que decir en cuanto a iluminación se trata. No en cuanto a nuevas revelaciones, sino iluminación, que quiere decir comprender bien lo que hay detrás de cada versículo, porque recuerda, la letra mata, más el espíritu vivifica. Vamos a ver el cuarto aspecto, o la cuarta forma de salir de las tradiciones que oprimen la libertad del espíritu. A manera de ejemplo, hay una corriente teológica que muchas denominaciones antiguas y tradicionales avalan, no es nueva, llamada cesacionismo, y que actualmente algunas iglesias y denominaciones han adoptado también. ¿De dónde viene el término cesacionismo? Bueno, viene de la palabra cesar, terminar. Esta corriente o posición teológica afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lenguas, profecías y sanidades, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Así que los cesacionistas creen que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocó el cese de los milagros y manifestaciones sobrenaturales asociados a esa edad. Por supuesto, en estas iglesias y denominaciones que han abrazado esto, no hay ninguna libertad ni espacio para el mover del Espíritu Santo. Una manera más de salir de visiones limitadas de medidas humanas. Mire, la iglesia del Señor, yo creo, es la que le marca la pauta al progreso de un pueblo, de una ciudad, de una nación. Iglesias en aumento, y no me refiero solamente en aumento en el número, sino en influencia, hace que su pueblo progrese, que el pueblo que está alrededor de la iglesia progrese. Así que la clave del progreso de una nación, aunque parezca raro, es el progreso de la iglesia del Señor en esa nación. Si la iglesia de Cristo progresa en una nación, en una ciudad, la nación toda va a comenzar a progresar por razones que hoy no tengo tiempo de explicar. Pero la iglesia le marca la pauta al progreso de una nación. Una iglesia estancada va a dar un pueblo estancado. Una iglesia en progreso va a dar un pueblo en progreso. Miremos un texto más en la palabra. Hebreos 12, 26 al 29. Dice así: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que estamos esperando que va a pasar en nuestra congregación, en nuestro país y en el mundo entero en la iglesia de Cristo? Bueno, esto, la remoción de todo lo removible. Todo aquello que no es hecho en Dios va a ser removido para dar paso a las cosas en Dios verdaderamente. ¿Qué tan abiertos debemos estar? Bueno, tan abiertos como nos lo permita el testimonio interior del Espíritu Santo. Ahora, no confundamos. Ser abierto no significa ser pasivo. No somos cestos de basura a los que les meten cualquier cosa, pero sí somos abiertos al Señor. Veamos un último aspecto importante que tiene que ver con ese habitar y permanecer. Hebreos 12, 1 al 1 y 2 creo. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta tan grande nube de testigos está compuesta de personas que se han mencionado en el capítulo 11, entre ellas Abraham, el padre de la fe. La verdad que su fidelidad es un estímulo para nosotros, pues no luchamos solos, ni somos los primeros en luchar con los problemas que afrontamos. Otros también han participado en la carrera y han ganado. Y ese testimonio de ellos nos anima a correr y a ganar. Es un legado inspirador que ya tenemos. Sí, es verdad, la vida cristiana implica trabajo arduo, requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios, correr con paciencia y hacer frente al pecado en el poder del Espíritu Santo. Y aquí encontramos tres claves o principios. La primera clave, despojarnos de todo peso. Peso es todo aquello que nos dificulta o nos estorba para correr la carrera. Ustedes saben que los atletas de alta competencia mantienen muy bien controlado su peso para ser competitivos. También sabemos que un atleta, por ejemplo, no corre con un morral en la espalda. Por el contrario, vemos que cada día los materiales que se utilizan para las competencias son más livianos y son también hechos de materiales que generan la menor fricción posible. Pero también peso es el exceso de equipaje que acumulamos a lo largo del viaje o del peregrinaje por la vida. Y de pronto aquello con lo que luchamos, que queremos tener a veces sin necesidad de tenerlo, ¿no? Luchamos por cosas que a veces no necesitamos. Peso, la fórmula de peso es igual masa por gravedad. O sea, es la fuerza que hace la Tierra sobre un objeto. Espiritualmente hablando, peso es lo que te tiene apegado a la Tierra. ¿A quién o a qué le damos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero? ¿Al Señor o a nuestro afán u orgullo por hacer más? Esto nos lleva a vidas espirituales débiles. La segunda clave para correr la carrera: despojarnos de todo pecado. Mira, el pecado es algo que debemos aborrecer, odiar, echarlo fuera de nuestras vidas. Podríamos decir que el pecado es equivalente a una caída en medio de la carrera, nos hace caer. Y nosotros no podemos negociar ni jugar con la abundante gracia de Dios. Miren que el rey David pecó, se arrepintió y Dios lo perdonó, pero su hijo murió. Hubo consecuencias cuando vino el gobierno de Dios sobre esto. Moisés pecó al golpear la piedra una vez más, desobedeciendo a Dios o golpearla. Dios lo perdonó, pero vino gobierno de Dios sobre él y no entró en la tierra prometida. Que no nos vaya a pasar a nosotros, ya que estamos hablando de claves para recibir nuestra herencia. Estos pecados consentidos no llevan a ningún lado. Y la última clave, correr con paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es la capacidad que tiene una viga para resistir hasta el punto de quiebre. Es un término de ingeniería, de arquitectura. Paciencia es la capacidad de aguante que tú tengas. Hebreos 12, 4 y 5 nos ilustra claramente la paciencia. Dice así:
desde el versículo 3, perdón, Hebreos 12, 3 y 4, perdón. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mira, Jesús soportó todo esto como hombre, no como Dios. Así que cuando enfrentamos dificultades y desaliento, es muy fácil perder como el mapa global, el cuadro global, pero debemos entender que no estamos solos, hay una ayuda para nosotros. Muchos han logrado vencer a lo largo de la vida y en forma constante y en circunstancias mucho más difíciles de las que estamos experimentando aún en estos días. Y recuerda, el sufrimiento, las dificultades son el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Pues desarrolla nuestra paciencia y convierte más agradable nuestra victoria final. Estos hermanos enfrentaban tiempos difíciles de persecución, pero ninguno de ellos había muerto todavía por su fe. ¿Sí? Entonces, como todavía estaban vivos, el escritor les exhortaba a continuar su carrera. Así como Cristo no se rindió, ellos tampoco debían rendirse. Entonces hay una sola manera de evitar de permanecer, de correr esta carrera. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Si apartamos la mirada de Él, si nos miramos a nosotros mismos o comparamos las circunstancias que nos rodean, vamos a titubear o a desfallecer. Debemos correr para participar en la carrera de Cristo, no en la nuestra. Y siempre tener nuestra mirada fija en Él. Veamos un texto más. Un pasaje más. Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, ¿quién ama más a sus hijos? ¿El padre que les permite hacer lo que les causa daño o lo que quieran, o el que los corrige y disciplina para ayudarles a aprender lo que es correcto? Este segundo. Nunca es agradable ser corregido y disciplinado por Dios, pero su disciplina es un indicio de su amor profundo por nosotros. Cuando Dios nos corrige, debemos tomarlo como una prueba de su amor y pedirle que nos muestre lo que está tratando de enseñarnos. Nosotros podemos responder a la disciplina de diversas formas. Aceptarla con resignación, aceptarla con autocompasión pensando que en realidad no la necesitamos, resentirnos y ofendernos con Dios por eso, o aceptarla con gratitud, que es la actitud apropiada hacia un Padre amoroso. Dios no es solo un Padre que disciplina, sino también un instructor exigente que nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada. Aunque pudiéramos no sentirnos lo bastante fuertes como para alcanzar la victoria y poseer nuestra herencia, sentiremos la capacidad para continuar a medida que seguimos a Cristo y dependemos de su fortaleza. De esta manera, podemos usar nuestras fuerzas crecientes para ayudar incluso a quienes están cerca de nosotros, que son más débiles y están luchando. Mira lo que dice Hebreos 12, 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La expresión por lo cual nos indica que lo que sigue es importante. Así que no debemos vivir pensando solo en nuestra propia supervivencia, pues otros seguirán nuestro ejemplo y tenemos una responsabilidad con ellos si decimos o afirmamos que vivimos por Cristo. Pregunta:
Nuestro ejemplo ayuda a otros a creer, seguir y madurar en Cristo. ¿O quienes nos siguen terminan confundidos y extraviados? Es una buena pregunta. Vamos a orar entonces. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que hemos podido compartir de claves, impedimentos y claves para recibir nuestra herencia o para entrar en la tierra prometida. Señor, que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros, que podamos aplicarla para que nada de lo que esté delante de nuestros ojos, ni ninguna circunstancia, ni ningún pecado, ni ningún peso puede impedir que alcancemos todo aquello que tú te has propuesto para gloria y honra de tu nombre y la extensión de tu reino en la tierra. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, nos vemos el próximo domingo por este mismo medio para seguir compartiendo las bendiciones de la palabra del Señor. Dios les bendiga.